En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagra a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por nuestro seminario y sus necesidades. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en pre y filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión vuestra. Amén. Bueno, hoy vamos a dar un pequeño salto en nuestro recorrido por el Evangelio de San Juan, iluminado por este tiempo de la Pascua, el tiempo de la Resurrección, yéndonos al final del capítulo 12. Estamos en el ministerio público del Señor, pero en concreto ya instalados en la ciudad de Jerusalén, en ese momento previo a la celebración de la Última Cena. Y dentro de la conclusión de este capítulo, que es justo lo previo, lo anterior a la Última Cena, nos encontramos en el capítulo 12 la unción en Betania y después la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén y distintos discursos. Y precisamente esta sección final responde a la actitud de incredulidad de los judíos con respecto al Señor. Escuchamos. Del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a voz en cuello: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado, y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo la luz he venido al mundo, para que todo el que crea en mí no siga entre tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechace y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado lo juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Mirad, decía Santo Tomás de Aquino, comentando el Evangelio de San Juan, que lo propio en la amistad es la comunicación de secretos. Claro, cuando uno tiene confianza con una persona, le cuenta cosas, cuando media la amistad sobre todo, le cuenta cosas que quizá no comparte con su familia o que no comparte con cualquiera. Pues algo así sucede en la revelación divina, es decir, Cristo nos ha traído los secretos del Padre. Cristo nos ha introducido en los secretos de la divinidad, no solamente como algo así medio masónico o en plan gnóstico, sino que Dios nos ha introducido en la intimidad de Dios. Cristo nos ha introducido en la intimidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque el Señor habla con mucha apertura a partir de este momento del Evangelio, ya lo había hecho antes, pero sobre todo ahora, de su relación con el Padre y después en los discursos de la Última Cena de su relación con el que es el Paráclito, con el que es el Espíritu Santo. Además, bajo una imagen muy concreta como es la imagen de la luz, la imagen de la luz. Sobre todo porque de alguna forma nos hace destacar que Cristo es la luz en contraposición con la oscuridad. Dice el Señor: yo la luz he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga entre tinieblas. Mirad, lo propio de la oscuridad, lo que define a la oscuridad, es la ausencia de la luz. La oscuridad no tiene entidad de por sí, sino que lo propio, lo que existe, lo que es de verdad, lo que es real, es la luz. Y el Señor se está comparando con la luz, porque igual que sucede con la luz, sucede con el bien y con el mal. Es decir, el mal no tiene entidad propia, sino que el mal es siempre una privación de bien. La enfermedad se da porque hay una privación de salud, y así con el resto de ejemplos que digamos. Por tanto, lo real es Cristo, lo real es el Señor. Y esto porque lo digo, porque a veces cuando uno viene de experiencias fuertes, como puede ser un retiro, unos ejercicios espirituales, una peregrinación, a veces corremos el riesgo de decir:
no, es que viene en la nube, lo decimos muchas veces, es que viene en la nube, esta persona es que, claro, ya se le pasará la burbuja, ya bajará. Claro, ¿cuál es el problema? Que el Señor es real, ¿cómo va a ser? Por eso me digo que me da rabia. ¿Cómo va a ser el decir, no, es que está en las nubes y ya aterrizará? Bueno, pues cuando aterrices porque habrá metido la pata y algo no habrá hecho bien. Porque cuando estamos con el Señor y disfrutamos de su presencia, lo percibimos como real y es que es así, es que es real la vida con Cristo. Por eso el bajar de esas realidades espirituales nos tiene que hacer no perder la vida de gracia, no perder la vida con Él. Todo esto a referencia un poco de la luz y de la oscuridad y a referencia de qué es lo real y qué es lo irreal. Pero entrando un poco en el concepto de la luz, a veces se ha acusado teológicamente al Evangelio de San Juan de que el término de la luz no es un término muy propio, porque en los sinópticos apenas aparece, está prácticamente ausente, incluso en la revelación bíblica del Antiguo Testamento, el término de la luz. Pero en la época de Jesús había una comunidad que vivía separada de Jerusalén. De hecho, según el Evangelio de San Juan, la Pascua que Jesús celebra no la celebra según el calendario judío de Jerusalén, sino según el calendario de esta comunidad, que eran los esenios, que hablaban del testigo de la luz, por ejemplo, daban mucha importancia a este término y, como digo, no vivían conectados con el templo ni con sus fiestas, ni con las tradiciones judías habituales. No es extraño que San Juan, el discípulo amado, bebiera también de esta fuente, bebiera también de esta tradición. Lo digo porque a veces estas cosas se dicen con mucha facilidad o con mucha alegría, pero también es importante comprender cuál es el trasfondo que tiene San Juan delante a la hora de componer su evangelio. Y por terminar un poco el comentario de este día y aterrizar también en nuestra vida. Dice a continuación de la definición de la luz: si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Pero continúa: el que me rechace y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he pronunciado la juzgará el último día. En San Juan la escatología, es decir, la decisión de optar por el Señor o de rechazarle, no es algo que venga al final de los tiempos, sino que viene en cada momento que uno se acerca al Señor, porque tiene la oportunidad de abrazarte a Dios, pero tienes también la oportunidad de rechazarle. Esto me parece muy interesante, porque nos habla de cómo nos salvamos nosotros. Nosotros no nos salvamos tomando una decisión en un momento de la vida y ya está, ojalá fuese así de sencillo, sino que cada día que nos despertamos tenemos que renunciar al pecado, renunciar a la vía fácil y abrazarnos a la cruz de Cristo. Como se decía en aquel momento, que todos tendremos que elegir en algún momento de la vida entre lo bueno y lo fácil. Y a veces el pecado nos conduce a lo fácil, a lo sencillo, pero lo más costoso a la larga. Mientras que el Señor nos invita a entrar por la puerta estrecha, el Señor nos invita a abrazar la cruz, el Señor nos invita a abrazar nuestra realidad. Y precisamente esa es la palabra de Dios, no la palabra de Dios simplemente abstracta que se nos dice, sino la palabra de Dios que nos habla en concreto cada día y que nos ayuda a entrar a cada uno de nosotros en nuestra realidad, como este evangelio que hemos proclamado, que hemos escuchado y que ojalá que también venga en nuestra ayuda. Pues esa es la palabra que nos ayuda a acoger a Cristo, pero que también nos juzgará, porque el que es la palabra es Cristo, el que es la palabra es el Señor. Y sobre todo lo que decía: si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quien se salva es por gracia de Dios, quien no se salva es por libre determinación también, por obstinación en el pecado y por rechazar esta palabra gratuita que Dios nos ofrece en Cristo. Nada más, que paséis un feliz día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce e Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.